Dios no está poniendo enfermedades a las personas. Fue sobre Jesucristo que toda enfermedad, que toda pobreza, que toda maldición reposó. Jesucristo se llevó en su cuerpo, en el madero, toda maldición, toda enfermedad de la humanidad, se la llevó. Sería una contradicción bíblica. Sería ir contra la verdad de Dios. Que Jesucristo, que Dios está poniendo enfermedades ahora. Porque ¿por qué va a ir Jesucristo al madero llevándose todos los pecados de nosotros y todas las enfermedades, como lo dice en la escritura en Isaías, y al mismo tiempo estar poniendo enfermedades en nosotros? Dios no tiene la culpa de esa enfermedad. Dios no tiene la culpa de que una persona se vaya de esta tierra antes de tiempo. Dios no tiene la culpa de esa situación. Dios no te está poniendo enfermedades. Dios te está dando bendiciones para que esa bendición sea rica y abundante en tu vida. Quiero que repitas conmigo que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarme, es útil para corregirme, para instruirme en toda justicia, a fin de que yo sea enteramente capacitado para toda buena obra. ¿Cuántos lo creen? Yo sé que Dios está haciendo algo grandioso en tu corazón el día de hoy. Si tú estás ahora viendo, hay un propósito que Dios tiene para ti. Hay algo grande que el Espíritu Santo de Dios te va a enseñar y te va a revelar. ¿Sabes que muchas veces Dios te está hablando a ti? Y de repente no es un mensaje para que tú lo aprendas nuevamente, para que tú lo recibas nuevamente, porque ya lo sabes, pero de pronto es un mensaje que te va a dejar algo marcado en tu corazón para que tú seas de bendición a otras personas y compartas lo que el Espíritu Santo de Dios está poniendo en ti para que tú puedas llevar la verdad a otros corazones y esas otras personas reciban libertad, reciban esa bendición. Así que hoy Dios te va a hablar. Quiero llevarte a la escritura. En el libro de Génesis capítulo 1 sabemos cuando Dios le da una instrucción muy precisa a Adán y le dice que no pueden comer de el árbol que está en el centro, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Les da una instrucción porque si comen del fruto de ese árbol seguramente van a morir. Y sabemos cómo la serpiente entra y pone pensamientos de duda en Adán y en Eva y caen en la trampa. Y cuando caen en la trampa, Dios se presenta allí para saber qué fue lo que pasó con Adán y Eva, aunque él ya lo sabía, simplemente quería presentarse ante ellos y le hace una pregunta a Adán, le pregunta: ¿qué has hecho? ¿Comiste del árbol que te dije que no comieras? Y Adán mismo le contesta: Señor, la mujer que tú me diste me dio de comer del fruto de ese árbol y yo comí. Y vemos claramente cómo Adán, en ese mismo momento que le está hablando a Dios, le está diciendo: la mujer que tú me diste, ella me dio de comer
inmediatamente comenzó a culpar a Dios y a la mujer. Por esa razón fue que yo comí. Y cuando Dios va y le pregunta a Eva, ¿qué has hecho? Le contestó de la misma manera, la serpiente me tentó, la serpiente me engañó y comí del árbol y comí de ese fruto. Muchas personas lo primero que hacen cuando tienen un problema, una situación, es buscar a quién culpar. Esta sociedad nos está enseñando a buscar una persona culpable, cuando nosotros tenemos que ser responsables de nuestras propias acciones. Adán y Eva estaban buscando un culpable. De esa misma manera, hay muchas personas que buscan ponerle la culpa a Dios. Escúchame muy bien. Culpan a Dios por la pérdida de un ser querido. Culpan a Dios por una enfermedad que llegó a la familia o a su cuerpo. Culpan a Dios por la situación que están viviendo en ese momento. Lo culpan y por muchas otras cosas lo pueden culpar. Lo que hacen es que se distancian de Dios. Comienzan a perder su fe. Comienzan a no creer lo que ya Dios había puesto en su corazón. Estuve mirando una película que se titula La niña quien cree en milagros. Y en esta película, esta niña comienza a experimentar una relación con Dios y Dios comienza a utilizarla a ella para que se manifiesten los milagros de Dios. Y de repente en ese pueblo, que es un pueblo pequeño, comienzan a haber milagros en el colegio, en las familias, y Dios sigue usando a esta niña. Y todos estos enfermos que estaban siendo sanados eran pacientes del doctor del pueblo. Entonces comienzan a llegar allí a donde el doctor y a decirle que ya están sanos, uno tras de otro. Y el doctor trataba de cuestionar y de refutar de que no había sido sano por Dios. Después de tantos y tantos y tantos milagros, la esposa del doctor le dice, deja de pelear, deja de luchar con Dios. Todos esos milagros son hechos por Dios. Y aquí viene un secreto que se destapa. Y es que este hombre había perdido su hijo de muy corta edad. Y desde ese momento tomó un rencor contra Dios y comenzó a culpar a Dios por la muerte de su hijo. Así hay muchas personas que han puesto la culpa sobre Dios. Hoy el Espíritu Santo de Dios te quiere ministrar. No es la culpa de Dios. No es que Dios haya querido llevarse una persona antes de tiempo. Hay muchas personas que han concluido que la persona murió porque Dios puso un castigo sobre ella o una enfermedad sobre esa persona o que era la voluntad de Dios que se muriera antes de tiempo. Hoy quiero llevarte a través de la Escritura y con la Escritura, que es la verdad, vas a recibir libertad en estos pensamientos. Hoy quiero que hoy abras tu corazón a simplemente decirle a Dios, Dios, háblame, Dios, muéstrame, yo quiero recibir la verdad. Te quiero llevar a el libro de Juan capítulo 5 y aquí voy a comenzar con algo porque en esta enseñanza, en esta prédica que tengo para ti hoy, voy a abarcar ciertos temas de por qué Dios no es culpable. Pero no va a ser suficiente, vamos a hacer una segunda
prédica también para que tú puedas mirar todo el contexto durante estas dos prédicas. Te quiero llevar a Juan 5:14 y esto es cuando Jesús entra a Betesda. Y allí en Betesda Jesús ve un paralítico y siente compasión de este paralítico porque entre muchos enfermos llevaba mucho tiempo allí postrado en el piso sin poder recibir sanidad. Y le pregunta, ¿quiere ser sano? Y este paralítico le saca su disculpa que siempre que quería llegar al agua no alcanzaba porque otros se metían primeros y era el que primero se metiera allí que quedaba sano. Pero finalmente Jesús le dice, levántate, toma tu camilla y vete. Y es sano, un hombre paralítico de muchos y muchos años fue sano allí. Pero ¿qué pasa con este paralítico? Después se encuentra Jesús a este paralítico nuevamente en otro lugar. Y le dice lo siguiente cuando se lo encuentra. Y esto es una revelación para ti, para mí, para que nosotros tengamos en cuenta esta verdad. Dice lo siguiente. Después de esto Jesús lo encontró en el templo y le dijo, mira, ya has quedado sano. No vuelvas a pecar, no sea que te ocurra algo peor. Jesús claramente está diciendo, fue tu pecado el que causó esa enfermedad. No vuelvas a pecar, porque si tú pecas, algo mayor puede venir a ti. Entonces, aquí lo que Jesús le estaba diciendo a este hombre es, ten cuidado de no caer nuevamente en la trampa del enemigo. Ten cuidado de no caer en ese pecado, porque algo más grande, más doloroso, más peligroso puede pasar en ti. Otra enfermedad más grande puede llegar a ti. Concluyendo que el pecado puede producir enfermedad. Pero Jesús nunca dijo allí que todo pecado producía enfermedad. Porque si eso fuese así, si todo pecado produciera enfermedad, entonces todos estaríamos enfermos. Y no solamente un día o 2 días, todo el tiempo, porque nosotros, aunque ya no tenemos, los hijos de Dios, aunque ya no tenemos naturaleza pecaminosa, seguimos pecando. Hello, hello. Entonces te quiero llevar a otra escritura en donde corroboramos, o te quiero corroborar esto, que no todo pecado produce enfermedad. Te quiero llevar al libro de Juan, al capítulo 9, y este es del 1 al 3. Jesucristo estaba predicando, estaba ministrando y se encuentra un ciego. Dice, al pasar Jesús vio a un hombre que era ciego, de nacimiento. O sea, toda la vida ciego. Escuchen muy bien. Sus discípulos le preguntaron, Rabí, ¿quién pecó para que éste haya nacido ciego? Porque esa era su creencia. Estaban viviendo en la ley. ¿Él o sus padres? ¿Quién pecó, maestro? Y Jesús le respondió, no pecó él, ni tampoco sus padres. Con esto estamos aclarando que no todo pecado produce enfermedad. Muy bien, no pecó él, ni tampoco sus padres. Más bien fue para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y aquí quiero hablar algo importante. Número 1, el pecado que cometió esta persona que causó esa enfermedad en este hombre paralítico que hablábamos en el versículo anterior, ese pecado no lo causó Dios. El pecado lo cometió el paralítico, ¿verdad? Y causó una enfermedad. No fue que Dios se lo puso, ¿verdad? Cuando Adán y Eva entraron en pecado, ¿cierto? Entró la muerte,
y entró también enfermedad. Dios no fue el que le puso la enfermedad a Adán y a Eva. No, ellos desobedecieron, entró el pecado acompañado de la enfermedad y la muerte. Entonces, eso no fue causado por Dios. Esa enfermedad no fue causada por Dios, fue causada por el mismo pecado. Hello. No todo pecado causa enfermedad. Entonces, sobre esta última escritura que leímos, en donde Jesucristo dice, no pecó él, ni tampoco pecaron sus padres, sino que esto se ha manifestado para la gloria de Dios. Muchas personas han hecho una doctrina de esto. Y lo que están enseñando es que Dios pone enfermedades en las personas para glorificarse Dios. Eso no es lo que quiere decir esta escritura. Porque si comenzamos a estudiarla de esa forma, tendríamos que entonces escudriñarla de esta manera. Ni él ni sus padres pecaron. Eso puede decir de que nunca pecaron. Pero la escritura dice claramente en Romanos 3:23, todos pecaron, por consiguiente están destituidos de la gloria de Dios. Entonces estaría contradiciendo esto, ¿verdad? Lo que quiere decir es que de todas maneras Dios se manifestó en esta persona y entregó sanidad, y eso le dio gloria a Dios. No es que Dios le puso la enfermedad a este hombre para que él fuera glorificado. Y yo quiero llevarte que naveguemos los dos por esta escritura, para que tú puedas entender en el contexto bíblico que Dios no está poniendo enfermedades a las personas. Deuteronomio 28 dice lo siguiente. Narra lo que son las bendiciones, pero también narra lo que son las maldiciones. Y dentro de las maldiciones en Deuteronomio 28, que te exhorto a que los lea, dice que la pobreza es una maldición, que la enfermedad es una maldición. Ahora te voy a llevar a un versículo que es Gálatas 3:13. Y dice Gálatas 3:13 que Jesucristo nos liberó de toda maldición. Te lo quiero leer. Dice lo siguiente: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hello. Entonces fue sobre Jesucristo que toda enfermedad, que toda pobreza, que toda maldición reposó. Jesucristo se llevó en su cuerpo, en el madero, toda maldición, toda enfermedad de la humanidad. Se la llevó. Lo único que tú tienes que creer es en que Él lo hizo por ti. Tú tienes que creer que eso pasó para tu beneficio, que Cristo murió en la cruz y se llevó todos tus pecados y todas tus enfermedades. Eso es lo que nos está enseñando esta escritura. En ningún momento nos está enseñando de que Jesucristo está poniendo enfermedades en nosotros. Es más, te quiero corroborar esta escritura que acabo de leerte con otra escritura, y es Isaías 53 del 4 al 5. Escúchame bien. Dice: ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades. ¿Quién cargó con nuestras enfermedades? Jesús. ¿En dónde? En la cruz, en el madero. Él se la llevó. Y dice lo siguiente: y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo
precio de nuestra paz. Hello. Y dice, y gracias a sus heridas fuimos nosotros sanados. Sería una contradicción bíblica. Sería ir contra la verdad de Dios. Que Jesucristo, que Dios está poniendo enfermedades ahora. Porque ¿por qué va a ir Jesucristo al madero llevándose todos los pecados de nosotros y todas las enfermedades, como lo dice en la escritura en Isaías, y al mismo tiempo estar poniendo enfermedades en nosotros? No hace sentido. Se estaría contradiciendo la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es perfecta. La palabra de Dios no miente. La palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios nos dijo claramente de que Jesucristo vino para llevarse todos nuestros pecados y llevarse nuestras dolencias y llevarse todas nuestras enfermedades. Dios no tiene la culpa de esa enfermedad. Dios no tiene la culpa de que una persona se vaya de esta tierra antes de tiempo. Dios no tiene la culpa de esa situación. Y yo creo que Dios hoy te va a hablar de que el enemigo está involucrado en mucho de lo que has vivido. Tus propias decisiones han causado situaciones, se han desenvuelto en ti, que te han llevado por otro sendero. Y de repente tú estás aún con algo en tu corazón de que Dios lo permitió, de que es la voluntad de Dios, de que Dios lo causó, de que Dios lo hizo a propósito, de que Dios te castigó, de que Dios la castigó. Dios soberano. Jesucristo vino para sanarnos. Jesucristo vino para liberarnos. Jesucristo vino para entregarnos las buenas noticias. Jesucristo vino para reconciliarnos. Jesucristo vino para darnos lo mejor del reino de los cielos a nosotros. Por eso Mateo 4:23 lo dice claramente. Mateo dice, Jesús recorría todo Galilea, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino. ¿Cuántos creen que Dios tiene buenas nuevas para darte? ¿Cuántos creen que Jesucristo vino a entregarte lo mejor del reino para ti? Dice, y sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente. My Lord Jesus, más contundente no puede ser. Si el mismo Jesucristo vino para sanar y lo sanaba a todos, no me cabe en mi cabeza. No me cabe en mi inteligencia ni en mi mente pensar de que aquel que venía a sanar y que los sanaba a todos está poniendo enfermedades. Hello, no hace sentido. Dios no tiene la culpa. Y vamos a ver quién puede tener la culpa, quién es el causante. Y quiero hoy que simplemente sigas abriendo tu corazón. Porque lo que Dios quiere hacer contigo es darte la revelación completa para que tú seas libre de toda falsa doctrina y veas el amor de Dios, cuánto Dios te ama, cuánto Dios quiere lo mejor para ti, cuánto Dios quiere que tú sigas su palabra, que experimentes su verdad, su riqueza, sus tesoros. Y que tú puedas tener una vida a plena, confiando en que Dios no es un Dios que viene para darte mal, sino un Dios que viene para darte una bendición. Dice la palabra de Dios en Jeremías 29:11, dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ti. Son planes de bienestar y no de calamidad, planes con un futuro y planes con esperanza. Dios no te está poniendo enfermedades. Dios te está dando bendiciones para que esa bendición sea rica y abundante
en tu vida. ¿Cuántos lo creen y cuántos lo reciben hoy? Amén. Si el Espíritu Santo de Dios hoy ha marcado algo importante en tu corazón, si estabas apartado de Dios, apartada de Dios, y hoy sientes allí adentro de tu corazón reconciliarte, acercarte a Dios, recibirlo, abrirle la puerta de tu corazón, hoy yo te quiero guiar a que lo hagas con una oración que es corta pero muy profunda y poderosa. Hoy quiero que repitas conmigo creyéndolo, lo vas a confesar creyendo que Jesucristo es el Señor. Repite conmigo, confiesa conmigo: Padre Celestial, hoy decido aceptar a Jesucristo como mi único Señor y mi único Salvador. Hoy te entrego mi vida, hoy te entrego mi alma, hoy te entrego mi cuerpo y hoy hago un pacto de seguir a Jesús el resto de mi vida. Amigo y amiga, si tú hiciste esta oración creyéndolo con todo tu corazón, yo te aseguro que eres libre, que estás bendecida por Dios, que Jesucristo va a ser tu luz siempre. Eres hija de Dios, tu nombre está escrita en el libro de la vida. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo reciben? Hoy quiero felicitarte a ti también que estás compartiendo estos mensajes. Sigamos compartiendo las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo y nos vemos el próximo domingo a las 10:30 de la mañana. Bendiciones.